Hola mis queridos estudiantes, vamos a revisar los últimos temas que corresponden a esta segunda semana. Para terminar el tema de los números racionales, nos corresponde revisar las potencias de exponente racional, la notación científica y unos breves conceptos de lo que son los números irracionales. Ya nosotros vimos cuáles son los indicadores de evaluación para esta segunda semana. Ustedes pueden revisar los 6 ejercicios, cuáles son los aspectos que se van a evaluar. Todos tienen que ver con la aplicación de las propiedades de los números racionales, realizar operatorias con ellos, calcular potencia de exponente racional y hacer transformación a notación científica. Son los temas que vamos a revisar en este recurso. Ya nosotros hablamos de lo que son potencias. Una potencia significa una base que está elevada a un exponente y esa potencia implica la multiplicación sucesiva de esa base, tantas veces como indica el exponente. Vamos a revisar el concepto de lo que significa raíz enésima. La raíz enésima de A igual a B significa que B a la n va a ser igual a A. A recibe el nombre de radical y n se denomina índice de la raíz. Cuando el índice de la raíz es par, A debe ser un número positivo, porque ya nosotros cuando vimos la ley, las propiedades de los signos, nos dimos cuenta de que siempre que yo multiplique un número negativo, un número par de veces, vamos a tener un valor positivo. O sea que es imposible una raíz par de un número negativo. Revisando la notación que se utiliza en el caso de la potencia de exponente racional, podemos ver que A elevado a la m sobre n va a ser igual a la raíz enésima de A a la m. Observando con un ejemplo, tenemos que 11 elevado a la menos 7 octavos va a ser igual a la raíz octava, fíjense que ese se corresponde con el denominador de la fracción que está en el exponente, de 1 sobre 11. ¿Por qué tenemos 1 sobre 11? Porque el exponente es negativo, significa que es el inverso. 1 sobre 11 elevado a la 7. Ya podemos ver que el numerador de la fracción que está en el exponente es la potencia que tiene la base, el denominador es el índice de la raíz y la base en este caso es el inverso porque el exponente es negativo. Esa es la forma como ustedes deben hacer la representación de valores fraccionarios a valores en una raíz. Vamos a hacer un ejemplo para tratar de aplicar estas propiedades y simplificar una expresión matemática. Tenemos en el ejemplo menos 27 sobre 8 elevado a la 2 tercios. Podemos observar que el 3 que aparece en el denominador del exponente se va a convertir en el índice del radical. Aquí tenemos raíz tercera. El 2 que aparece en el numerador se convierte en el exponente de la base y la base es el menos 27 octavos. En el desarrollo de esta operación tenemos que factorizar cada uno de los elementos de la base, en este caso el 27, si lo factorizamos va a ser igual a 3 por 3 por 3. Es decir, el 27 equivale a 3 a la 3 y el 8 igualmente si lo factorizamos igual a 2 por 2 por 2. 2 a la 3. Tenemos una potencia de potencia, 3 a la 3 elevado a la 2 y 2 a la 3 elevado a la 2. Aplicando las propiedades multiplicamos los exponentes y mantenemos la base. El negativo que estaba dentro de la base, como lo estamos elevando al cuadrado, se hace positivo y simplemente no lo señalamos en la resultante. Nos queda 3 elevado a la 3 por 2 y 2 elevado a la 3 por 2. Esto es raíz tercera de 3 a la 6 sobre 2 a la 6. Para simplificar podemos volver otra vez a la notación racional y decimos que eso equivale a 3 elevado a la 6 sobre 3 entre 2 elevado a la 6 sobre 3. 6 sobre 3 es igual a 2, entonces nos va a quedar 3 elevado a la 2 entre 2 elevado a la 2. 3 elevado a la 2 es 9 y 2 elevado a la 2 es 4. Podemos ver todo el procedimiento, cómo pasamos de notación racional
a la representación radical, simplificamos la expresión y al final obtenemos el equivalente de esa expresión que teníamos al principio. Podemos ver que cuando hablamos de las operaciones que hicimos con los números naturales, los números enteros y ahora con los números racionales, generalmente son las mismas operaciones. La operatoria es la misma: suma, resta, multiplicación, división. En el caso de racionales tenemos que aplicar las mismas propiedades teniendo en cuenta la operatoria, cómo varía la operatoria en cada uno de los casos. Para desarrollar destreza en la resolución de este tipo de problemas es importante que ejerciten. Es sencillo, pero hay que ejercitar. El otro tema que vamos a mencionar es la notación científica. Cuando hablamos de un número escrito en notación científica, significa que está expresado como una base multiplicado por 10 elevado a un exponente, en donde A y N son números enteros. Un ejemplo de escritura, tenemos que el número 327.900 lo podemos expresar en notación científica. Equivale a 3,279, fíjense que mantenemos los dígitos significativos dentro del número original, multiplicado por una potencia con base 10. ¿Qué exponente va a tener esa potencia 10? Vamos a contar cuántas cifras vamos a desplazar la coma para tener el número original después de que hagamos la multiplicación. Si observamos el ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 cifras para volver a tener el número 327.900. Entonces lo multiplicamos por 10 a la 5. Es decir que 327.900 equivale a 3,279 por 10 a la 5. Otro ejemplo, con un número irracional 0,000627, lo podemos representar como 6,27 por, fíjense que en este caso vamos a tener que desplazar la coma hacia la izquierda, por eso el exponente del 10 es negativo. ¿Cuántos espacios lo vamos a desplazar? 4 espacios, para que al reconstruir el número sea equivalente al número original. Estos son dos ejemplos de notación científica. Fíjense que cuando tenemos que desplazar la coma hacia la derecha, el exponente es positivo para hacer un número más grande que el valor que estamos colocando en la notación, para ampliarlo. Y cuando es una fracción, un número por debajo de 0, menor a la unidad, el exponente va a ser negativo porque tenemos que desplazar la coma hacia la izquierda. Dos ejemplos que nos interesan: mantenemos las cifras significativas y lo multiplicamos por un 10 elevado a un exponente que puede ser positivo o negativo. El último tema son los números irracionales. Llamamos números irracionales a todos aquellos que no se pueden representar o expresar con números racionales. Generalmente la operatoria con ellos es tomando todas las cifras que contiene cada número. Con esto podemos ver que existe una cantidad diversa de grupos de números. Todos esos grupos reciben el nombre de números reales. Entonces podemos decir que los números reales están compuestos por los números naturales, son los números del 1 al infinito que vimos inicialmente. Si a ese grupo le agregamos los números enteros, que son los negativos, y le agregamos los números racionales, que son las fracciones que ya revisamos, y los números irracionales, tenemos ya toda la visión completa de lo que son los números reales. De esta manera tenemos la base para hacer diversas aplicaciones en el ámbito de la matemática. Que tengan una feliz y productiva semana. Les sugiero que revisen los conceptos, los materiales y ejerciten. Nos seguimos hablando. Bye.